El día que Olivia Martínez se encontró al borde del abismo no era un día cualquiera. El aire en el supermercado olía a miedo y desesperación. Con cada moneda que contaba con manos temblorosas, el sudor le brotaba por la frente. La mirada de los otros clientes la atravesaba como un puñal, murmurando, criticando. ¿Cómo es posible que una madre no pueda comprar leche para su bebé? Emma, su pequeña de 6 meses, estaba en su carrito, con ojos grandes y curiosos, sin entender la tormenta que se cernía sobre su madre. Olivia se mordió el labio, sintiendo el nudo en la garganta. La leche en polvo que sostenía era todo lo que le quedaba en un mes de luchas y sacrificios. Justo cuando estaba a punto de rendirse, una sombra se proyectó frente a ella. Era Daniel Westrich, el CEO de la empresa donde había trabajado años atrás, antes de que la vida la arrollara. «Olivia, ¿es tú?» Su voz era un suave murmullo entre el caos del lugar. La sorpresa le hizo olvidar las miradas despectivas. Ella sintió una mezcla de gratitud y vergüenza. Nunca imaginó que sus caminos se cruzarían nuevamente. Los días siguieron, y uno de esos momentos fatídicos se acercó. Emma cayó enferma, y el pánico invadió a Olivia. Aquel día, Daniel llegó de nuevo como un faro en la tormenta. La acompañó al hospital, donde las luces brillantes y el olor a desinfectante la abrumaron. Fue en esos pasillos fríos donde dejó caer un peso que llevaba años cargando. Le habló de Javier, de cómo la dejó marcada con su control, de las noches en que el miedo la abrazaba en la oscuridad. Mientras Daniel escuchaba, su mirada se tornó intensa, casi protectora. «Esto no es justo, Olivia», dijo. «Tienes valor y mereces un nuevo comienzo». Justo cuando la vida parecía articular un futuro más luminoso, Daniel le ofreció trabajo en una nueva iniciativa comunitaria. Era una chispa de esperanza, una luz después de la tormenta. Pero el pasado, como un espectro, no se iría tan fácilmente. Olivia recibió un mensaje inesperado. Javier estaba intentando infiltrarse en la empresa, presentando un currículum falso. Su corazón se hundió. Esa simple idea desató una tormenta en su mente. Si lo denunciaba, podría proteger su nueva vida, pero también podría amenazar su estabilidad y la de Emma. Era una elección peligrosa. El día del gran baile de gala de la empresa llegó. Olivia, ataviada con un vestido deslumbrante, resplandecía bajo las luces, pero el brillo se apagó cuando vio a Javier entre la multitud. La angustia volvió, y las viejas heridas se abrieron de par en par. Sentía un nudo en el estómago, y con cada segundo que pasaba, la presión aumentaba. ¿Tendría el valor de enfrentarlo y proteger a su hija? ¿O quedaría atrapada nuevamente en las sombras de su traición? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. El corazón de Olivia latía descontrolado, sibilante, como un tambor que marcaba el tiempo de su angustia. Javier estaba ahí, de pie entre la multitud, inundado por las luces deslumbrantes del evento. Ella tragó saliva. Cada mirada que le lanzaban se sentía como un golpe, un recordatorio punzante de todo lo que había perdido. Daniel estaba a su lado, con una sonrisa que, aunque reconfortante, no erradicaba la tormenta que crecía dentro de ella. ¿Está? Olivia asintió, pero el nudo en su garganta no se disolvía. La pista de baile se iluminó, y las risas llenaban el aire, ajenas a su dolor. Pero de repente, un grito cortó la música. Una mujer con el rostro pálido señalaba hacia el fondo. «¡Es él! ¡Javier, no!». A los pocos segundos,
El murmullo se convirtió en un susurro colectivo, llenando el ambiente con un zumbido de pánico y susurros. Olivia sintió que se paralizaba. ¿Qué estaba haciendo él aquí? ¿Por qué no la había dejado en paz? Sin embargo, su mirada se encontró con la de Javier, y entonces algo inesperado ocurrió. Una sonrisa fría y calculadora emergió en su rostro. Era como si estuviera disfrutando del espectáculo que armaba su sola presencia. Olivia dio un paso atrás. El aire se volvió denso. Quería escapar, pero sus pies estaban pegados al suelo. «Déjame hablar contigo», dijo Javier, con una voz que irradiaba confianza. Olivia sintió una oleada de náuseas. La multitud ahora miraba. Sus ojos eran atisbos de juicios. «¿Es verdad lo que dicen? ¿Te han dado un trabajo nuevo, Olivia? ¿Es por eso que te crees tan especial ahora?» Las palabras como dagas. Ella se estremeció, pero se mantuvo firme. «No tienes ningún derecho a estar aquí», le respondió, su voz temblando, pero aún fuerte. «Ya no tienes poder sobre mí». De repente se escuchó un estruendo. Un sonido ensordecedor que hizo que todos se giraran. Un grupo de personas se agolpaba cerca de la entrada. «Alguien ha sido apuñalado», gritó un hombre. El pánico se disparó. Todos comenzaron a moverse en distintas direcciones, aplastándose unos a otros. Olivia sintió el caos envolviéndola. Emma pensó con desesperación. Corrió hacia el carrito donde su bebé debería estar, pero cuando llegó, en su lugar encontró algo que le heló la sangre. El carrito estaba vacío, solo una manta arrugada en el fondo. Se sintió mareada. El mundo giró a su alrededor. «Emma», gritó, con la voz quebrándose en mil pedazos. La mirada de Daniel se volvió desesperada, mientras ambos empezaron a buscar entre la multitud. Miradas rápidas, gritos, y el pánico se desbordaba. Olivia sintió que el tiempo se detenía. Frías manos de miedo le apretaban el pecho. De repente, un rostro apareció entre la multitud. Era una mujer que sostenía a Emma en brazos. «¿Es esta tu bebé?», preguntó, pero lo que Olivia vio en los ojos de la mujer no era tranquilidad, era una mezcla de terror y familiaridad. Olivia se acercó, el corazón retumbando. ¿De dónde conocía a aquella mujer? Era la expareja de Javier. Su nombre le llegó como un eco lejano. «Tú eres», balbuceó. El nudo en su garganta se profundizaba. La mujer sonrió de forma amarga. Él ha estado buscando recuperar lo que siente que le pertenece. Un golpe helado recorrió la espalda de Olivia. Habría que enfrentar una nueva batalla, y esta vez había más en juego que solo su vida. ¿Qué estaba dispuesto a hacer Javier? ¿Y cómo iba a proteger a Emma? El caos continuaba mientras la multitud se apretaba y las luces parpadeaban. El futuro de Olivia colgaba de un hilo, y de repente, todo lo que había luchado por reconstruir parecía más frágil que nunca. Con el corazón en la mano, se preguntó, ¿realmente podría escapar de las sombras de su pasado? ¿Qué secretos estaba a punto de descubrir? La tensión se hacía palpable, y en el fondo sabía que este no era el final, sino solo el comienzo de una nueva tormenta. El caos seguía desatado, pero el tiempo parecía detenerse para Olivia. La mirada de la mujer que sostenía a Emma la paralizaba. Era como si estuviera en medio de un sueño oscuro, donde cada respiración era un recordatorio de lo que estaba en juego. Su corazón latía, sordo y frenético, mientras el sudor le corría por la frente. Por un momento, el ruido de la multitud se desdibujó. Todo lo que podía escuchar era el eco de su propio miedo. «¿Qué haces aquí?», preguntó Olivia, su voz quebrándose. Sabía que esa mujer tenía un vínculo con Javier. ¿Qué quería de ella? El rostro de la desconocida se iluminó con una mezcla de emociones. Él no se detendrá. Te está buscando. Ya no sabe de límites.
respondió, casi con un susurro, mientras soltaba a Emma, quien lloraba. No, fue lo único que pudo gritar Olivia, mientras se lanzaba hacia su bebé, extendiendo los brazos. El mundo a su alrededor giraba, la gente empujándose en busca de salida. Todo parecía un torbellino de acción y pánico. Un grito resonó por la sala. ¡Llamen a la policía! En ese instante, la historia de Olivia estaba tomando un giro que nunca imaginó. De pronto, una mano firme la tomó del brazo. Era Daniel, su expresión llena de determinación. «Vamos», le dijo, arrastrándola hacia la puerta. En su mente, todo se movía rápido. El rostro de Javier, el miedo por Emma, el caos de la gala. Pero justo cuando pensaba que iban a escapar, un enorme estruendo resonó en la sala. Un grupo de hombres empujó puertas, y entre risas ruidosas, Javier apareció en el umbral con su mirada arrogante, como un rey regresando a su castillo. «¿Nos está divirtiendo, Olivia?», se burló, mirando a Emma con un aire de locura en sus ojos. «¿Podrías pensado que podrías mantenerme alejado por siempre?». Las palabras de Javier se deslizaron por su mente como dagas, perforando la percepción que tenía de su nueva vida. Los murmullos de la multitud se elevaron. Algunos gritaban, otros simplemente observaban, fascinados y aterrados. La gente no sabía a qué atenerse. «¿Qué quieres de mí?», gritó Olivia, tratando de ocultar su propio miedo. Quería ser fuerte, quería proteger a Emma. «No te dejo sola, nunca lo haré», decía Daniel, a su lado apretando su mano. Pero Javier sonrió, una sonrisa tan oscura que le helaba la sangre. «Solo quiero lo que es mío, y no hay lugar para ti en esto». «Nunca lo hubo», dijo, mientras avanzaba, haciéndose camino a través de la multitud. Entonces, uno de los hombres de Javier sacó un arma. La multitud estalló en pánico. Gritos y corridas. La gente se empujaba entre sí, buscando alguna salida. Olivia sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Emma», gritó de nuevo, el terror extremo inundando su cuerpo. Daniel empezó a retroceder, empujando a Olivia hacia un lado. «¡Corre!», le gritó. Y en ese instante vio la verdad reflejada en sus ojos. Javier había venido con un plan, una tramoya mortal, y ahora tenía a Emma en el centro de todo. Olivia miró a su alrededor. La confusión y los gritos resonaban en su cabeza, pero lo que la impactó más fue el rostro de la mujer que había sostenido a Emma. «Tú», empezó, cuando un choque en su pecho la detuvo. La mujer no era solo una expareja de Javier, tenía una conexión más fuerte. Era la madre de un hijo que Javier había reclamado, un secreto que había estado oculto. La multitud no la dejaba procesar. El pánico estaba ensordeciendo. La expareja de Javier la miró, y la boca se le movió, pero no salió sonido. Olivia sintió que el tiempo se acababa. Estaba atrapada entre el empuje de los desconocidos, la risa gélida de Javier y la verdad descarnada de esa mujer. «¿Cuánto tiempo me diste, Javier?», preguntó, empujándose hacia adelante. En su corazón latía la urgencia de no solo salvar a Emma, sino de enfrentar lo que había creído dejar atrás. Mientras Javier la miraba con esos ojos fríos, pensando que el control lo tenía él, Olivia entendió que había tomado decisiones. Y en medio de su tormenta personal, se hizo una pregunta. ¿Qué más se escondería detrás de las sonrisas y los secretos que la vida había tejido durante años? ¿Estaba preparada para descubrirlo? Con el aliento entrecortado y el miedo paralizándola, un grito resintió en su pecho. Justo cuando pensaba que su mundo estaba colapsando, sintió que se abría una nueva puerta al enfrentarse a su pasado. El futuro estaba más incierto que nunca, y con él, la verdad que la acechaba. El caos seguía desatado, pero el tiempo parecía detenerse para Olivia. La mirada de la mujer que sostenía a Emma la paralizaba. Era como si estuviera en medio de un sueño oscuro,
donde cada respiración era un recordatorio de lo que estaba en juego. Su corazón latía con fuerza mientras el sudor le corría por la frente. Por un momento, el ruido de la multitud se desdibujó. Todo lo que podía escuchar era el eco de su propio miedo. «¿Qué haces aquí?», preguntó Olivia, su voz casi un susurro. Sabía que esa mujer, una sensación de desasosiego, se apoderó de ella. Sin poder quitarle los ojos de encima, observó cómo los rasgos de la mujer se tornaban más familiares. «Él no se detendrá. Te está buscando y no conoce límites», respondió la mujer, su voz quebrándose con cada palabra, mientras soltaba a Emma, quien llora sin descanso. «No», gritó Olivia, corriendo hacia su bebé con el corazón en la garganta. Pero justo antes de alcanzarla, un estruendo sacudió el ambiente. Todos se giraron. Una explosión de luces y polvo. La multitud se dispersó de inmediato. Gritos y empujones por doquier. «¡Emma!». Su voz resonaba con un terror incontrolable. En medio del caos, una figura emergió entre los cuerpos nerviosos. Era Javier. Su mirada era de satisfacción. «Esto es solo el principio, Olivia. ¿Creías que podrías deshacerte de mí tan fácilmente?». Su risa helada cortó el aire. Olvidó el miedo por un momento y sintió una rabia creciente. «¡Lárgate de aquí!», le gritó. Pero él solo se acercó más, disfrutando del espectáculo que había generado. Esa expareja de Javier contemplaba la escena con ojos de pánico. «Que lo advertí», murmuró, con lágrimas en sus ojos. «Él no se detendrá. No puede». El clamor aumentó cuando un grupo de agentes de seguridad entró en la sala, pero Javier sonrió, desafiándolos. «Tan predecibles», dijo, levantando las manos. «La fiesta apenas comienza». «No, no puede ser», pensó Olivia, helándose. Y en ese instante, como si el destino le jugara una broma cruel, vio algo que la hizo detenerse en seco. Una figura más, un hombre delgado con un gesto siniestro. Su rostro no era desconocido, era el hermano de Javier, Ricardo, que ella había creído que estaba lejos. «¡Ricardo!», gritó, pero fue en vano. Él estaba allí, sonriendo de forma inquietante. La expareja de Javier, que había estado al borde de una revelación, se acercó más. «No solo él», comenzó, pero el ruido de la multitud la interrumpió. «Él no está solo en esto. Javier ha estado usando a su hermano. Están unidos en esto». Los ojos de Olivia se abrieron como platos. El dolor y el miedo la recorrieron. En un giro inesperado, comprendió que Javier no solo había venido a aterrorizarla a ella, sino que su plan era mucho más profundo. Ricardo había sido el que la había acechado, el que había hecho que todos sus pasos se sintieran inseguros durante meses. «No, esto no puede ser, ambos contra mí». La desesperación le apagó un poco el aliento. Los murmullos de la multitud se intensificaron. Algunos empezaron a reconocer a Javier y su hermano. La desconfianza creció como una sombra entre ellos. Daniel, que había estado cerca, se acercó a Olivia. Su voz era un susurro firme en medio del caos. «No entiendo, Olivia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué este hermano? ¿Qué te han hecho?». «Esto», Olivia balbuceó. «No puedo creer que estén trabajando juntos. No solo quieren regresar a mi vida, quieren destruir todo lo que he construido». Sus manos temblaban. No sabía cómo escapar de la trampa mortal en la que se encontraba. Su mente giaba, una pregunta quedó resonando. ¿Qué más estaban dispuestos a hacer para recuperar el control? En ese momento, el pánico se convirtió en una chispa de determinación. Se dio cuenta que este no iba a ser un enfrentamiento normal. Tendría que luchar por todas las cosas que amaba. Mientras los gritos aumentaban y la multitud empezaba a caer en el pánico, una revelación devastadora se instaló en su mente como un peso insoportable. El verdadero enemigo no era solo Javier, era su familia.
La oscuridad que la había perseguido durante tanto tiempo había vuelto, y esta vez parecía más implacable que nunca. El futuro estaba más oscuro que nunca, y la pregunta se hizo más fuerte. ¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar? Con una respiración profunda, Olivia apretó la mano de Daniel. No importaba qué secretos revelaran, sabía que tenía que enfrentarse a todo eso, tal vez por primera vez en su vida. Y así, con el corazón en la mano y el miedo haciendo eco en su mente, decidió que la historia no iba a terminar así. ¿Qué más podía ocultar su oscuro pasado? ¿Qué otras sorpresas les depararía el destino? El caos seguía desatado, pero el tiempo parecía detenerse para Olivia. La mirada de la mujer que sostenía a Emma la paralizaba, como si todo lo que había creído seguro se desmoronara. «¿Qué haces aquí?», preguntó, el miedo brotando de su garganta como un grito ahogado. La mujer, con los ojos llenos de pánico, respondió: «Él te está buscando, Olivia. No entiende y no se detendrá». Olivia sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo podía ser? ¿Por qué esta mujer se preocupaba por ella? La multitud la rodeaba. Los murmullos resonaban como ecos a su alrededor. La expareja de Javier dejó caer la mirada, temblando, y dijo con una voz apenas audible: «No es solo él y su hermano. Hay más en juego. Hay más de lo que crees». ¿Más? La inquietud le quemaba el pecho. ¿Qué se estaba ocultando? Daniel apretó su mano, intentando darle fuerzas, pero la desesperación se filtraba entre sus dedos. La sala, llena de luces y risas, se convertía en una trampa que se cerraba lentamente. Antes de que Olivia pudiera preguntar, un sonido estruendoso cortó el aire. La puerta principal se abrió de golpe, y un grupo de hombres irrumpió, pistolas en mano. «¡Al suelo!», gritaron, creando un caos instantáneo. La multitud gritó. Algunos se lanzaron al suelo. Otros corrieron en direcciones opuestas. El tiempo se volvió un torbellino de desesperación. Olivia miró a Daniel, cuyo rostro estaba pálido de terror. «Emma», gritó, su mente estalló en 1000 pedazos. Pero no podía dejar que el pánico la dominara. Sin pensarlo, se lanzó hacia el carrito de su bebé. Su corazón se detuvo por un instante, cuando se dio cuenta de que Emma no estaba allí. «¿Dónde está mi hija?». La voz de Olivia resonaba con la urgencia de una madre que había perdido lo más importante. «No, no». La mujer expareja de Javier estaba al lado de ella, mirando aterrorizada. «Ella está con Javier», murmuró, y Olivia sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El horror llenó su pecho. ¿Qué iba a hacer? Sin embargo, apenas pudo procesar la realidad cuando la mujer continuó: «Él está buscando justicia, justicia por lo que le hiciste». Las palabras la golpearon como un puñetazo. «¿Qué? ¿Qué hice yo?». Olivia casi gritó, pero la multitud seguía gritando y moviéndose. La ventana de escape se cerraba rápida, y ahora cada segundo contaba. «¡Atrás, todos atrás!», gritaron los hombres armados. Y todo el mundo se agachó. El caos se intensificó. Daniel la empujó hacia una esquina. «Olivia, por favor, debemos irnos». Su voz era firme, pero ella estaba atrapada entre el terror y la angustia. ¿Qué quería Javier? De repente un disparo resonó, y el aire se espesó. Olivia sintió que se congelaba. En medio del ruido, un grito desgarrador la hizo girar. Era la mujer que había sostenido a Emma. La vieron caer, un charco oscuro formándose bajo ella. Los gritos se incrementaron. La desesperación inunda el espacio. No, Olivia nunca había sentido tanto dolor. Los hombres armados retrocedieron, y todo se volvió confuso. Daniel trató de calmarla, pero su mente estaba en otro lugar, llena de imágenes que la perseguían. «Emma», gritó de nuevo, y en su mente se formó una ola de determinación. No podía dejar que Javier ganara, pero como un giro inesperado de la trama,
una figura apareció entre los hombres armados. Él, Javier, con una sonrisa que radiaba confianza, sosteniendo a Emma entre sus brazos. «Mira, Olivia, todo esto es culpa tuya. Has creado tu propio infierno», dijo, y el eco de su voz hizo que el miedo se intensificara. Olivia sintió un nudo en la garganta. ¿Qué quería realmente? ¿Por qué no la dejaba en paz? La multitud se agitaba. Cada gesto significaba el fin del mundo que había intentado reconstruir. «Yo solo quiero proteger a mi hija», gritó, sintiendo la calma bajar. Pero Javier solo se rió. «¿Protegerla? No lo creas. Eres demasiado débil». Y en ese instante, el corazón de Olivia se disparó al borde del abismo. La verdad la golpeó. Las palabras de la mujer resonaron en su mente. No es solo él y su hermano. ¿Qué más ocultaba Javier? ¿Había más secretos aún por descubrir? El miedo se transformó en determinación. La multitud chillaba. Unos se lanzaron al suelo, otros corrían. Un silencio incómodo llenó el lugar. Y en el instante en que creía que estaba a punto de perder a Emma para siempre, Javier la miró con una sonrisa burlona y respondió: «Justo lo que crees que sabes. Es solo la primera capa. Hay algo más profundo». Olivia sintió que se mareaba. ¿Qué significaba eso? ¿Qué más estaba ocultando? Su corazón se aceleraba. Este juego apenas comenzaba. ¿Podría enfrentarlo y descubrir la verdad oculta? El futuro se volvía sombrío y el camino hacia adelante, lleno de misterios. Olivia quedó paralizada. Las palabras de Javier retumbaban en su mente. Justo lo que crees que sabes es solo la primera capa. Hay algo más profundo. Su aliento se quedó atrapado en su garganta. Los ecos de la multitud casi la asfixiaban. ¿Qué estaba ocultando? Pero no había tiempo para preguntar. De repente un disparo resonó en el aire y el caos se desató. La gente gritaba, algunos se lanzaron al suelo, otros corrían despavoridos. «Emma», gritó Olivia, el pánico arrebatándole la razón. Un murmullo creció a su alrededor. Los rostros cambiaron de miedo a horror. Javier, con su sonrisa arrogante, sostenía a Emma en sus brazos. Lo miró, su corazón latía con fuerza. La pequeña lloraba, y el terror crecía en el pecho de Olivia. «¡No te la lleves!», gritó, su voz resonando entre los ecos de pánico. Olfateó el aire, entremezclado con el sudor y la desesperación. La multitud temía más a Javier que al peligro que ya había estallado. Todo parecía un torbellino de risas y llantos. Daniel había caído al suelo, instintivamente protegiéndose. «Olivia, corre», le gritó mientras se levantaba. Pero ella no podía moverse. Sus pies estaban pegados al suelo, atrapados en la niebla de su propio miedo. «¿Ves? Nadie puede ayudarte», se burló Javier, disfrutando del espectáculo. A su lado, la mujer que había sostenido a Emma yacía en el suelo, un charco oscuro aumentando a su alrededor. Era un escenario que de alguna forma parecía sacar lo peor de todos. «¡Devuélvemela!». Olivia sintió cómo la angustia comenzaba a consumirla, haciendo que su respiración se volviera errática. Aunque el horror se apoderaba de ella, una chispa de determinación resurgió. No podía dejar que eso terminara aquí. Tenía que luchar. «Déjala ir, Javier». La voz de Daniel resonó firme, un rayo de luz en medio del caos. Se movió hacia adelante, protegiendo a Olivia. «No tienes derecho a ella». «Claro que lo tengo», respondió Javier, sonriendo con desprecio. «Después de todo es parte de la familia». Esas palabras cayeron como bombas en el ambiente, llenándolo de confusión. «¿Familia? ¿Qué quería decir?». Olivia sintió un nudo en su garganta. Las piezas empezaron a encajar de forma inquietante. «No eres su padre», murmuré, intentando procesar lo que estaba escuchando. La mujer en el suelo había mencionado algo sobre la conexión de Javier con su pasado, y ahora eso cobraba un sentido completamente nuevo. «¿Qué dices?». Javier sonrió con arrogancia. «¿Sabes cuántas cosas están conectadas?».
No sabes nada del pasado que te persigue. El rostro de Olivia se transformó en el reflejo de la confusión, mientras el sudor le corría por la frente. ¿Qué fuerzas había desatado sin saberlo? Un suyo. Un vínculo que había estado oculto. Justo cuando iba a preguntar más, estalló un segundo disparo. El miedo se disparó. ¡Al suelo!, gritaron los hombres armados. Los cuerpos se aplastaron entre sí, tratando de escapar del caos. Pero Olivia permanecía inmóvil, mirando a Javier, angustiada y confusa. «Una vez más, es todo tu culpa», dijo con una voz suave, casi un susurro, mientras acercaba a Emma a su pecho, mostrando el vínculo que nadie sabía que existía. En un giro inesperado, comprendió que Javier no solo había venido a buscarla, sino que siempre había estado un paso adelante, utilizando las sombras del pasado para llegarse a ella. ¿Qué había hecho su familia? En ese momento, un parpadeo en el fondo consiguió captar su atención. Un hombre se acercó, con un aura amenazante. Era Ricardo, el hermano de Javier. «No viniste a darme un grato reencuentro, hermano», dijo entre dientes. El giro final fue devastador. Olivia sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Ni siquiera había pensado en la profundidad del juego. Todo era una trampa. Comprendió antes de que un grito desgarrador la sacudiera. La mujer del suelo, la expareja de Javier, se retorcía. «No, no puedo», susurró con dolor. La brutalidad de la situación llegó a un clímax, un nudo de emociones. «No, no me dejes así», gritó Olivia, sintiendo la desesperación ahogarla. ¿Qué estaba pasando realmente? El tiempo parecía detenerse. La realidad se tornó borrosa. La verdad se enfrentaba brutalmente a Olivia. ¿Podría haber una conexión oscura que la dejaría atrapada de por vida entre Javier y su familia? Con un miedo palpable, comprendió que se estaba abriendo otro capítulo en su vida, y que la verdad era más oscura de lo que había imaginado. ¿Podía realmente luchar contra esa tormenta? ¿Qué otras sorpresas le traería el destino? El caos continuaba. La expareja de Javier yacía en el suelo. Su rostro pálido contrastaba con el charco oscuro que se formaba a su alrededor. La multitud estaba atónita. Gritos y llantos llenaban el espacio, pero para Olivia todo se tornó un eco lejano. La imagen de Javier sosteniendo a Emma continuaba aplastando su pecho mientras su mente intentaba procesar la realidad. Sin embargo, en ese momento de desesperación, algo cambió. Una figura emergió de las sombras, un hombre alto y fornido, con un rostro familiar que Olivia había visto en fotos, pero no reconoció de inmediato. Ricardo, el hermano de Javier, pronto se hizo evidente. Su mirada resplandecía con frialdad, una mezcla de malignidad y sed de venganza. «Esto no es solo un espectáculo, Olive. Es tu juicio». La multitud murmuró, choqueada. La atmósfera se volvía más pesada. Cada segundo contaba. Daniel, quien había estado al lado de Olivia, se movió entre la confusión. «No, Olivia, escúchame, debemos salir de aquí», gritó. Pero ella no podía desviar la mirada de Javier, cuyo rostro mostraba una satisfacción aterradora. Y ahí fue cuando todo se volvió aún más sorprendente. Desde el fondo, una mujer apareció. Olivia la reconoció al instante. Era Ana, su madre. «¡Mamá!», el grito brotó de sus labios, una mezcla de sorpresa y alivio, pero la reacción de todos fue más intensa. Un silencio sepulcral invadió la sala. La presencia de Ana alteró todo. «¿Qué haces aquí?», preguntó Olivia, el miedo y la confusión pintando su rostro. «No debiste venir», dejó caer como un susurro. «Tuve que hacerlo. Ellos están jugando con tus miedos, con tu vida», respondió Ana, su voz trémula pero firme. «No puedes dejar que te controlen, hija». Las palabras de su madre resonaron en el aire, como un llamado que movió algo dentro de Olivia. Javier, al darse cuenta de la intervención, estalló en una risa burlona.
¿Y tú quién te crees, Ana? ¿La heroína de esta historia? Tu tiempo se acabó. Ahora soy yo quien manda, dijo, y con un gesto hizo que uno de sus hombres apuntara con el arma hacia Ana. El corazón de Olivia se detuvo. «¡No!», gritó, saltando hacia adelante. Pero Daniel la detuvo con suavidad. «No te expongas, Olivia. No lo hagas», murmuró. Su voz era una mezcla de urgencia y cuidado. Pero la mirada de Ana no era de rendición. «No dejaré que le hagan daño a mi hija», proclamó. Y a medida que avanzaba para interponer su cuerpo entre Javier y Olivia, la sala estalló en un nuevo grito colectivo. La tensión era palpable. El entorno parecía convertirse en un laberinto de emociones. Gritos, empujones, la desesperación llenaba la atmósfera. Olivia sintió una oleada de determinación surgiendo en su pecho. ¿Por qué nunca había sido capaz de dar este paso? ¿Por qué había dejado que Javier decidiera el rumbo de su vida? «Javier, basta. No tienes poder sobre nosotras», gritó, su voz resonando con fuerza, más poderosa de lo que había imaginado. Esa afirmación la llevó a un nuevo nivel de valentía, una que sentía que había estado apagada por demasiado tiempo. En ese instante, un estruendo sacudió la habitación. Alguien había empujado a uno de los hombres armados. En un segundo, la pistola cayó al suelo, y el pánico volvió a desatarse. La confusión reinaba. Mientras la gente trataba de escapar, Javier miró horrorizado. «¡No puede ser!», gritó, retrocediendo mientras rápidamente buscaba su propia arma. Pero Olivia y Ana se movieron, unidas, listas para enfrentar cualquier cosa. La madre y la hija juntas estaban a punto de desatar una fuerza que Javier nunca había imaginado. «¿Creías que podías aislarnos? ¿Que podías arrinconarnos?», dijo Ana con una determinación renovada. Y en un instante, el temor que había dominado a Olivia se transformó en fuerza. La conexión entre madre e hija nunca había sido tan palpable. Sin embargo, el giro más impresionante llegó cuando el rostro de Javier palideció y en un giro oscuro de la trama, confesó: «Nunca debí haberte dejado, Ana. Pero ahora te diré la verdad. Emma no solo es la hija de Olivia, también es tuya». El tiempo pareció detenerse. Las palabras de Javier se clavaron en el aire. El dolor, la sorpresa, la traición, inundaron a Olivia y a Ana. ¿Cómo podía ser esto cierto? Emma no solo era su hija, sino también un vínculo entre ellos. Algo que Javier había mantenido oculto todo este tiempo. La sala estalló en murmullos. La gente miraba boquiabierta. El mundo de Olivia estaba a punto de desmoronarse de una manera que nunca había imaginado. Con el corazón en la boca, solo pudo pensar: ¿qué más está oculto? ¿Cuánto tiempo más podría soportar esta tormenta? No había respuestas fáciles, y el peligro estaba más cerca que nunca. El futuro se tornaba incierto nuevamente, y en ese momento, Olivia comprendió que la lucha apenas había comenzado. Olivia se quedó paralizada, el eco de las palabras de Javier aún resonando en su mente. «Emma es también tuya». Un golpe de angustia la atravesó. ¿Cómo podía ser esto cierto? La multitud parecía moverse lentamente, como si el tiempo se detuviera a su alrededor. Cada rostro reflejaba el horror, cada susurro afilado como un cuchillo. «No, no puede ser», murmuró, pero el pánico se apoderó de ella. Javier sonrió, disfrutando de su confusión. «Así es, Olivia. Tu madre y yo tenemos un pasado que no conocías». Ana, su madre, se acercó con pasos firmes, el temor y la protección en su mirada. «Olivia, no te dejes engañar. Esto es un juego de Javier, un intento de dividirnos». Pero las palabras de Javier continuaban resonando en su mente, como un eco aterrador. De repente, una explosión. La sala vibró. La multitud gritó, desesperada, mientras el caos se desataba. Las luces parpadeaban. Un hombre, miembro de la seguridad, estaba en el suelo, gritando. Todo el mundo miraba. «Al suelo», se escuchó en todas partes. Gritos, empujones.
La tensión era palpable. Emma, el grito de Olivia salió de su pecho, un sonido desgarrador. Pero en medio del caos, todavía había algo más. Javier había desaparecido con su hija. El miedo la envolvía, y su corazón latía desbocado. «Mamá», gritó, su voz resonando con desesperación. «No puedo dejar que se la lleve», pensó mientras miraba alrededor de su madre, Daniel y la multitud en pánico. Ana tomó su brazo, mirándola a los ojos. «Debemos unirnos, Olivia. Él juega con nuestras vidas». Pero en ese momento, otro sonido la interrumpió. Un grito de dolor resonó. Era un hombre en el suelo, la mano en su pecho, su camiseta empapada de rojo. El choque de la realidad la golpeó. Todo era más mortal de lo que había imaginado. ¿Y si Javier no solo había venido a jugar con su mente, sino a arruinarlo todo? En una esquina, Ricardo observaba, sus ojos llenos de locura. ¿Creías que podrías escaparte de esto? Nadie puede escapar de la familia. Esa palabra retumbaba en el aire. «¡Aléjate de ella!», Daniel gritó, interponiéndose entre Olivia y el hermano de Javier. Pero en la confusión, algo completamente inesperado ocurrió. Un grupo separado de hombres apareció, armados, y entre ellos, Olivia reconoció a un viejo conocido, Marco, su padre. «¡Papá!», soltó susurrando, la confusión disfrazándose de esperanza. Marco, con la mirada fija y algo fría, miró a Javier y luego a Olivia. «No estoy aquí para hacer amigos, Olivia. Estoy aquí para acabar con esto de una vez por todas». «¿Qué?». La duda ardía en su pecho. Marco había sido un fantasma en su vida desde su separación, y ahora estaba aquí en medio de este caos. «¿Qué demonios está pasando?». «Siempre he estado más cerca de lo que creías», respondió, como si eso tuviera sentido. Las tensiones crecían, la multitud murmuraba, el temor se podía cortar con un cuchillo. Javier, viendo la llegada de su padre, sonrió triunfal. «Vaya, parece que el club familiar se está llenando». La ironía en su voz era contagiosa, pero había algo siniestro en el aire. ¿Cuánto sabía Marco sobre esto? «Es un juego de ajedrez, y este es solo el principio», exclamó Javier, mientras la multitud se movía, confundida, intrigada, llena de miedo. Muchos ojos volvían a Oliva, creciendo en suspenso. En un instante un ruido atronador, un grito. La gente empezó a empujar descontrolada. Todo se volvió un torbellino de cuerpos y voces. Ana gritó, «¡Olivia, corre!». Pero al girar, lo último que vio fue a Javier levantando algo en su mano, un círculo brillante. ¿Qué era? ¿Un arma? ¿Una bomba? La posibilidad la golpeó. Sentía que el mundo a su alrededor se dispersaba, y con un nudo en la garganta, se dio cuenta. Este momento iba a cambiarlo todo. ¿Cuánto tiempo podía aguantar esto? ¿Cuánto dolor más tendría que enfrentar antes de que la verdad saliera a la luz? El caos retumbaba, y en ese instante todo lo que sabía cambió para siempre. El caos continuaba. Olivia seguía atrapada en la confusión, mientras la sala se llenaba de gritos y pánico. Sus ojos se centraron en Javier, quien sostenía a Emma, y su mente giraba en un torbellino de emociones, miedo, desesperación y furia. La atmósfera se volvía más tensa con cada segundo que pasaba. ¿Qué iba a hacer? Las luces parpadeaban, y por un momento todo se detuvo. «¡Emma!», gritó, su voz quebrándose. La multitud se agachaba. Algunos intentaban protegerse, mientras otros empujaban hacia la salida. Pero Olivia sentía que el miedo la mantenía atada al suelo. No podía dejar que Javier se saliera con la suya. «¿Vas a dejar que te controle otra vez?», preguntó Ana, su madre, acercándose a ella con determinación en los ojos. «No puedes hacer esto sola». La voz de Ana sonaba clara y fuerte, como un ancla en medio de la tormenta. Javier, visiblemente molesto por la interrupción, se giró hacia su madre. «¿Crees que puedes salvarla?»,
¿Esto ya no solo es entre nosotras? Su risa resonó, llena de desprecio, mientras ajustaba a Emma en su brazo. La imagen de su hija, asustada y llorando, rompía el corazón de Olivia. Pero entonces un estallido resonó. El sonido fue ensordecedor, como un trueno. La multitud se volvió frenética, empujándose y gritando. Daniel, que estaba cerca, gritaba: «¡Al suelo! ¡Es una balacera!». Olivia sintió como si el tiempo se congelara. Su corazón latía al borde del abismo. Todo sucedió tan rápido. Javier miró hacia atrás, sorprendió. Ricardo, su hermano, había disparado al aire, pero no por empezar un enfrentamiento, sino para atrapar la atención de la policía, que acababa de llegar. Las luces azules iluminaban el lugar, reflejándose en los rostros aterrorizados del público. Era una confusión total. «¡Están aquí!», gritó alguien en la multitud. Y el pánico se disparó de nuevo. Olivia, presa de la ansiedad, sintió la adrenalina correr por sus venas. Su mente se aceleró. ¿Dónde estaba Emma? Necesitaba a su hija y ya no podía soportar más. «¿Qué tienes planeado, Javier?», preguntó Ana, enfrentándolo. «No te dejaré hacerle daño a mi familia». Las palabras de su madre, llenas de coraje, resonaron en ella. Sin embargo, la respuesta de Javier fue repentina y sorprendente. «No lo entiendes, mamá. Emma no solo es tu nieta, es la última pieza de nuestro legado». Sus palabras cayeron como un rayo. Olivia nunca había pensado en la posibilidad de que Javier tuviera un plan más oscuro de lo que había imaginado. ¿Qué quería realmente de Emma? «¿Qué estás diciendo?», preguntó Olivia, sintiendo que el viento se le quitaba de los pulmones. El horror de la revelación comenzaba a abrirse como una grieta en su mundo. Javier sonrió de nuevo, como si estuviera disfrutando de su confusión. «Bienvenida al juego, Olivia. Esto no es solo un ataque, es una reclamación. Emma es la clave para lo que realmente quieren los Westridge. No puedes escapar de tu pasado, no puedes escapar de tu propia familia». El sudor le corría por la frente a Olivia, y la sensación de traición la ahogaba. No solo había estado lidiando con los estragos de Javier, sino que ahora su propia familia estaba en juego. Su corazón se sentía como si lo apretaran con fuerza. «No dejaré que te lleves a Emma, no lo harás». Mientras tanto, Daniel, con valentía, se lanzó al frente. «Deja a la niña, Javier. No tienes derecho sobre ella». Sus ojos ardían con coraje, una luz en medio de la oscuridad. Pero justo entonces, una calma extraña envolvió la escena. Olivia miró de reojo y vio a su padre, Marco, esbozando una sonrisa sombría. «Mientras haya vida, siempre habrá una opción, Javier». Antes de que alguien pudiera reaccionar, Marco se movió con rapidez. Un grito desgarrador rompió el aire. Javier lanzó a Emma hacia un lado. Era un movimiento desesperado. La multitud quedó paralizada. «¡No!», Olivia gritó, extendiendo su mano en un intento inútil de atraparla en el aire. Todo sucedió en un instante. Durante ese segundo, un nuevo nivel de caos se desató, y Olivia sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. La pequeña sí había caído, pero no en manos de Javier. Una chica del público, en un acto de valentía, la atrapó en el último momento. La sala contuvo la respiración. Olivia estaba en shock. La revelación se cernía sobre ella como una nube oscura. La conexión entre Javier y su pasado se hacía más clara, más aterradora. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué otras sorpresas guardaba la vida para ella? Mientras la confusión reinaba, una voz resonó. «Cálmense todos. Esto no tiene que acabar así». Era la voz de un oficial, quien había estado observando todo desde la sombra. Olivia sintió que su corazón se aceleraba una vez más. El futuro era incierto, y con un nudo en la garganta, se preguntó, ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar para obtener lo que querían? ¿Qué más secretos estaban a punto de revelarse? La verdad no solo podía cambiar sus vidas,
sino que también podría arruinarlo todo. La tormenta apenas comenzaba. El caos culminaba en un susurro de desespero. Olivia, con el corazón en vilo y la mente en fuego, presenció cómo el crisol de sus miedos y traumas se exacerbaba en un instante. Las luces azules de la policía se reflejaban en los rostros pálidos de la multitud, convirtiendo el salón en una jaula de ansiedad. «Suelta a Emma, Javier», gritó con cada fibra de su ser. Él sonrió, esa sonrisa torcida que la había perseguido. «No puedes pedir más de lo que ya has perdido, Olivia. La verdad será tu condena». Pero ahora había un giro en la narrativa. Ana, su madre, desafió a Javier. Su voz resonaba con una fuerza envidiable. «No dejaré que lastimes a mi hija. No otra vez». Era una declaración que caló hondo. La sala, antes bulliciosa, quedó en un suspense tenso. Un estremecimiento recorrió a Olivia mientras las palabras de Javier hacían eco en su interior. «¿Qué más escondes? ¿Qué más tienes que decirme?». Las reacciones de la multitud eran palpables. Miradas atónitas, murmullos inquietos. La sombra del pasado amenazaba con tragarse a todos. En un instante, el silencio se rompió. Un disparo resonó. La multitud se transformó en un vórtice descontrolado. «¡Al suelo!», se escuchó, mientras cuerpos caían, adultos empujando a niños en un frenético intento de protegerse. Los ojos de Olivia se agrandaron con terror. «Emma», su corazón se hundió. «Aquí estoy». La voz de su hija cortó a través del caos, y con movimientos ágiles, una mujer del público, imbuida de valentía, logró alcanzar y proteger a Emma. Había salvado a su bebé. «Devuélvemela», gritó Olivia, pero Javier había retrocedido, claramente intimidado. La policía al fin había rodeado la escena, armada y decidida. «Vamos a poner fin a esto», declaró un oficial, sus ojos fijos en Javier, quien ahora palidecía al ver sus opciones escapar. Olivia se lanzó hacia su hija, sus manos temblorosas la abrazaron. «Nunca más estarás lejos de mí», sollozó, su voz quebrándose en un mar de emoción. En contraste, la mirada de Javier se transformó, de burlona a desesperada. Las corrientes de la verdad empezaban a desplomarse sobre él. «No puedes protegerla de mí», exclamó, pero una ola de oficiales se lanzó hacia él. La confusión se disipaba lentamente, y Javier fue llevado hacia una esquina, gritando, su sombra fundiéndose con las luces intermitentes de la policía. La angustia y liberación se entrelazaban en el pecho de Olivia, mientras abrazaba a Emma, ahora llorando en sus brazos. «Mamá, ¿dónde está el hombre malo?», enunciaba la pequeña entre sollozos. «Ya no está, mi amor. Estás a salvo», le aseguró Olivia, sintiendo la calidez de su hija como un faro de esperanza. Ana emprendió el camino hacia su hija, tomando a Olivia de los hombros. «Lo que pasó esta noche es solo el final de un capítulo. Tu vida puede comenzar de nuevo». «¿Crees que podré ser realmente libre?», preguntó Olivia, sus ojos reflejando el dolor del pasado y la incertidumbre del futuro. «Eres más fuerte de lo que imaginas. Nunca olvides eso», dijo Ana, dejando caer una lágrima de orgullo. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, el murmullo de nuevos comienzos llenaba el aire. La noche caía, pero surgía una luz. Daniel se acercó, envolviendo a Olivia y Emma en su protección. «Tú y tu hija siempre tendrán mi apoyo», dijo, con un asentimiento seguro. Mientras se retiraban, las luces de los coches de policía iluminaban el camino hacia la salida. El eco de la noche, ¿qué secretos llevarían a la superficie? El futuro se dibujaba incierto, pero en el corazón de Olivia brotaba una chispa de esperanza. Con una profunda respiración, giró una última vez hacia el caos que había dejado atrás. «Todo va a estar bien», se dijo a sí misma, mientras un rayo de valor despuntaba en su ser. Y así, entre sombras y luces, mientras se alejaba, el eco de su voz resonó en la noche. «Este no es el final, sino solo el comienzo». Pero espera, antes de salir, asegúrate de suscribirte inmediatamente al canal
para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas. Aplasta el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacernos crecer. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer esta increíble historia. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Ping.